Entonces, que no es motivo de estudio, pero sí necesitamos saber que el gen LACZ codifica para beta-galactosiasa, encargada de degradar la lactosa para formar los dos monómeros, la lactosa permeasa transporta, y la transacetilasa, que todavía se le atribuye una función, pero algunos todavía prefieren estar un poco escépticos en la función de esa enzima. Acá quiero que veamos un poco más los detalles de la región regulatoria. ¿Qué es lo que está pasando en la región reguladora? ¿Qué es lo importante? Lo raro que dice, ¿por qué? ¿Cómo está funcionando esta región de acá? ¿Qué hace el promotor? ¿Qué cosa es el operador? ¿Por qué funciona así? Damos un poquito de detallitos acá. Fíjese dónde está el menos 10 y menos 35 y dónde está el más 1. Y hemos revisado que el menos 10 y el menos 35 son los sitios de unión del factor sigma de la RNA polimerasa. Pero fíjese dónde está el más 1 y toda esta región verde que aparece acá es la región llamada operador. O sea, el operador involucra el más 1. Es por ello que si acá se une la proteína represora, pues no hay cómo pase la RNA polimerasa. ¿Y por qué? Porque desde el más 1 es el sitio de formación del mensajero. Fíjese que hay varios nucleótidos más abajo, hasta encontrar en la GGA que está acá, que es el Shine-Dalgarno. Y unos nucleótidos un poquito cercanos, de 5 a 9, empieza el primer codón, que aparece la ATG acá, y aquí debe ser el AUG. O sea, fíjese qué importante es la ubicación de esta secuencia llamada operador, porque esta es como la puerta para la transcripción. Si nosotros copiamos esta secuencia y lo introducimos en otra, vamos a hacer que cumpla esta misma función. Y por otro lado, si le recortamos esta secuencia, deja de tener operador. Y si lo mutamos esta secuencia, deja de tener operador. Y si no hay operador, esto cambia su expresión de ser regulada a ser constitutiva. Entonces, los mecanismos de expresión que tienen acá operador son mecanismos de expresión regulada y aquellos que no tienen son de expresión constitutiva. Pero también aquí hay otra secuencia acá interesante que vemos al otro extremo. Dice sitio para acá. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta región es la región de unión de la RNA polimerasa. Sin embargo, existen proteínas que pueden ayudarle a la polimerasa a funcionar, a ser más eficientes. Y eso sucede cuando esas proteínas se unen en este extremo y contactan con las subunidades alfa de la ARN polimerasa y le ayudan. Y este es el sitio de unión de los activadores transcripcionales. Y uno de ellos es la proteína CAP. Entonces, el operonlactosa tiene dos tipos de control. Acá se une la proteína represora, ¿no? Y acá se une la proteína activadora. Si quisiéramos verlo un poquito más al detalle, está en la parte inferior. Fíjese, acá está toda la región del promotor, toda la región que, digamos, cubre la RNA polimerasa. Sin embargo, acá está el operador. En caso que esté ocupado, no deja funcionar. Pero acá el sitio de CAP también es el sitio de unión de una proteína que le ayuda a funcionar a la ARN polimerasa. Fíjese, acá vemos dónde está la posición del más 1, ¿no? Y acá vemos la posición del Shine-Dalgarno, AGGA, y acá vemos la posición del primer codón ATG. Pero hacia el otro extremo está la parte final, la parte terminal de la proteína represora. Pues vemos también el codón de parada de este gen LAC-I, ¿no? Que es la proteína represora, porque viene más arriba hasta el gen, la otra parte del gen. Entonces, así como podemos entender esta zona del ADN procarionte o bacteriano y podemos encontrar estas secuencias, esa es la forma que nosotros podemos entender y saber cómo funciona y también utilizarlo como herramientas. Si nosotros tenemos acá esta región y acá lo colocamos un gen de interés, imagínense, entonces nosotros podíamos manejarlo con este elemento de control. En presencia del represor nos expresa y en el momento que queremos le colocamos inductor y comienza a transcribir. De eso se trata la biotecnología o la ingeniería genética, de poder manejar los mecanismos de expresión genética para obtener un beneficio. Por ejemplo, producir proteínas recombinantes, producir las proteínas para vacunas, etc. Utilizando cómo funcionan estos elementos de control de expresión genética. Entonces acá les decía que así como hay una proteína inductora, también una proteína represora.
y la proteína represora LAC-I es la que bloquea la expresión de este operón en E. coli. Habíamos visto que el gen LAC-I produce un mensajero de manera constitutiva, produce LAC-I como represor de manera constitutiva, y lo que hace es se une al operador. Y eso es lo que usted define. Bloquea, no deja que entre. Se pega, pero no transcribe. Sin embargo, si adicionamos lactosa al medio de cultivo, la lactosa se une rápidamente a esta proteína represora y le cambia su forma. Vean acá qué forma tiene y acá qué forma tiene. Eso se conoce como genera un cambio conformacional. Ese es el término correcto. La proteína inductora, perdón, la proteína inductora no, la molécula inductora ha generado un cambio conformacional en la proteína represora inactivándola. ¿Por qué se dice inactivándola? Porque con esta nueva forma que tiene la proteína represora ya no reconoce el operador. O sea, si había una secuencia de reconocimiento, esa secuencia se alteró, se modificó y ya no puede reconocer al operador. O sea, había una estructura, un alfa hélice de reconocimiento, esa se alteró, cambió, se modificó y ya no puede reconocer ese operador. Al igual también que si nosotros modificamos el operador, ya la proteína represora no lo puede reconocer. Esto es un punto que vamos a tratar después. ¿Qué cosas son las moléculas inductoras? Acá la molécula inductora es la lactosa, porque la molécula inductora o el inductor tiene la función de modificar a la proteína represora para que pueda expresarse los genes. Pero ¿qué pasa en el laboratorio? En el laboratorio no se utiliza lactosa, se utiliza una molécula parecida a la lactosa, que se llama IPTG. El IPTG es una molécula análoga o semejante a la lactosa que se usa en el laboratorio como inductor. Es decir, lo mismo sucede acá, ¿no? La proteína represora viene del gen LAC-I y la proteína represora se une al operador y no hay expresión de los genes LAC-Z, LAC-I y LAC. El operador está libre, pero no puede pasar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que nosotros adicionamos IPTG? El IPTG se une a la proteína represora. Ya, por lo tanto, le hace un cambio conformacional y, por lo tanto, el operador queda libre. Puede unirse la ARN polimerasa al promotor, comience en el +1 a transcribir, termine el transcrito, se traduce y se generan las proteínas para metabolizar a la lactosa, supuestamente. Pero si en lugar de estos genes, LAC-Z, LAC-I, LAC-A, ponemos genes que nos interesan a nosotros, estaríamos produciendo las proteínas de interés. Y así es como se colocan los genes, por ejemplo, para vacunas, etcétera, para toxinas, o para proteínas de importancia, biotecnológica, terapéutica, etcétera. Vamos a comenzar a obtener nuestro producto de interés. ¿Qué hacen estos moléculas inductoras o análogos? Hacen modificación del represor, pero a diferencia de la lactosa, estos son estables y no se consumen, no se metabolizan. El cambio, la lactosa, cuando está la lactosa, hace la inducción, pero a medida que las enzimas van degradando la lactosa, va a haber menos lactosa hasta que se acaba, y una vez que se acaba, nuevamente se apaga el sistema. El otro mecanismo de regulación que tiene el operón lactosa a través de la proteína activadora CAP es un mecanismo que depende de otra molécula que se llama AMP cíclico. ¿Qué pasa con el AMP cíclico? Cuando la bacteria no tiene glucosa para utilizar, para degradar, el ATP que tiene la bacteria se convierte en AMP cíclico. Y este es un segundo mensajero, es una molécula muy importante que controla la función de otras proteínas, como por ejemplo, AMP cíclico se une a la proteína CAP, le cambia la forma y hace que CAP se una a la secuencia regulatoria que está arriba del promotor. Acá, esta es la región de unión de CAP. Si es que hay ATP, no se une. Si hay AMP cíclico abundante, se une. ¿Y para qué se une? ¿Para qué se une CAP acá? Activado por AMP cíclico. Para ayudarle a la ARN polimerasa a transcribir con mayor velocidad. Entonces, si nosotros en un medio de cultivo colocamos a E. coli sin glucosa, pero con inductor, pues el operón lactosa va a estar en su máxima expresión. Porque el represor no va a poder unirse al operador.
Y al contrario, la polimerasa va a estar trabajando en presencia de un activador. Y acá lo volvemos a ilustrar. Fíjese, la ARN polimerasa, si bien reconoce el promotor, la proteína CAP activada por AMP cíclico, contacta a través de la subunidad alfa, se queda acá, y es de la forma donde la ARN polimerasa puede modificar, digamos, no modificar, comenzar a transcribir de una manera más eficiente. Acá vemos unos ejemplitos que siempre me gusta analizar con un caso diario, por ejemplo, ¿no? Acá están los componentes del operón, está el GLAC-Z y los que continúan, está el promotor, el operador y el sitio de campo, ¿no? Así está. Esta es la forma como se construyen los mapas de ingeniería genética, o los planos, así como le digo al ingeniero, haga usted su planito de su casa y le dibuja la sala, el comedor, etc. Cuando le dice a un ingeniero genetista, a ver, diséñeme cómo va a ser la expresión de este gen. Lo voy a hacer en bacteria, va a tener un promotor, va a tener un operador que controla, acá va a estar mi gen, acá va a estar mi terminador, ya lo va diseñando. Ese es el motivo de nuestra práctica de esta semana. Por ejemplo, dice, ¿qué pasa en estas tres situaciones? Coloco a la bacteria en presencia de glucosa nada más, sin lactosa. Yo le decía a los alumnos, a ver, imagínense que ustedes como de desayuno toman una agüita de manzanilla con su azúcar. Ya, listo, estamos acá. A ver, ¿qué pasa con el operón lactosa de sus E. coli que tienen ahí? Bueno, como no hay lactosa, por lo tanto, la proteína represora está unida al operador. Y por lo tanto, la polimerasa no puede entrar. Como hay glucosa en el medio, si hay glucosa, hay bastante ATP. Y si hay bastante ATP, CAP prácticamente no está activado porque no hay MP cíclico y por lo tanto no se une a su sitio de unión para activar o ayudar a la ARN polimerasa. Y por lo tanto no hay transcripción. Está todo apagado. Pero ¿qué sucede si ustedes toman su lechecita, lactosa, con su azúcar? ¿Qué va a pasar? Como hay lactosa, la lactosa lo saca a la proteína represora del operador. O sea, le deja pase libre a la ARN polimerasa. Pero al haber glucosa, no se activa CAP y por lo tanto la ARN polimerasa va a trabajar lentamente, hay una baja transcripción, le falta su ayudante. Sin embargo, si toman lactosa sola, sin azúcar, entonces la bacteria va a utilizar todo su potencial para metabolizar rápidamente esa lactosa porque lo necesita. Al haber lactosa, sale el represor, al no haber glucosa, hay bastante MP cíclico, se va a activar CAP, se va a unir acá y va a haber una alta transcripción. Entonces se dan cuenta cómo los componentes, las moléculas, permiten que haya una expresión diferente del mismo sistema. Fíjense, es el mismo, pero, sin embargo, dependiendo de las moléculas que uno consuma, ¿cómo va a estar expresándose? Acá no se expresa, acá muy poquito y acá bastante. Entonces, esa es una de las formas como nosotros podemos entender los mecanismos de regulación, ¿no? Entonces, acabamos de ver los controles de tipo negativo a través de la proteína represora LAC-I que se une al operador, de tipo positivo a través de la proteína CAP que se une cuando hay AMP cíclico. Existe otro operón parecido en estructura, pero que funciona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque este es un operón represible. No es inducible, sino represible. ¿Y por qué? Me van a decir, ¿cuándo es inducible? ¿Cuándo es represible? Bueno, la naturaleza los ha hecho así. Que sea inducible cuando se va a encender en caso se necesite. Por ejemplo, si no hay lactosa, ¿para qué va a encender la lactosa E. coli? Pero si hay lactosa, de inmediatamente le enciende para utilizar la lactosa. Pero el caso del operón triptófano, ¿por qué es represible? Porque el triptófano es un aminoácido. Entonces, el operón triptófano es una fábrica de producción de este aminoácido que lo necesita la célula para formar sus proteínas. Entonces, ¿por qué se tiene que apagar? Claro, porque si lo comienza a producir eternamente, la bacteria se hincha, puro triptófano. No puede ser así. Va a formar, sintetizar hasta cierta cantidad que solito el sistema dice basta, para, y es suficiente, hasta que se vuelve a consumir y cuando se consume, vuelve a encender la maquinaria de producción. Y aquí, fíjese,
Abajo vemos la estructura, el contexto genético, promotor operador y 5 genes estructurales. El TRP, EDSBA, o al revés de acá, ABCDE, en sentido inverso. Y mucho más allá, también está su gen regulador, también de expresión constitutiva. Si vemos lo que sintetizan estos genes, o lo que codifican, perdón, estos genes, son las enzimas que participan en las transformaciones de los insumos para formar triptófano, o las moléculas que llamamos en biología molecular o en bioquímica molecular también llaman los precursores, ¿no? Hay términos que se utilizan. Este es un precursor, es decir, un precursor porque es una molécula que va a dar origen a otra. Por ejemplo, está acá el corismato, para que se convierta en antranilato está la antranilato sintetasa. O acá, ¿no? Al final. ¿Cómo es que se forma finalmente el triptófano? Porque hay una triptófano sintetasa que tiene 2 unidades y que necesita indol glicerol fosfato para formarse el triptófano. O sea, si no hay esto, no se forma. Si no hay esto, no se forma. Cualquier alteración en estos genes pararía la formación de uno de estos componentes y no se formaría el producto final. Entonces, ¿cómo funciona este operón triptófano? Si bien tiene los componentes muy parecidos, su función es diferente. Porque aparte de que la proteína represora de por sí no se une al operador, como si es el caso del operón lactosa, acá la proteína represora se forma, pero no tiene la capacidad de unirse al operador. Tiene que modificarse recién para que se una. Y esa modificación lo hace cuando hay abundante triptófano. Otra cosa nueva que vemos acá es que hay también acá una secuencia líder. Recién hablamos de secuencia líder. Pero una secuencia líder que no tiene la función de dirigir al péptido hacia un lugar, sino más bien tiene una función de controlar la transcripción. Es decir, es una señal para ver si continúa o no continúa la transcripción. Y a estas regiones se le llama el famoso atenuador. El atenuador está en esta región libre. Y luego ya viendo los genes estructurales, ¿no? Y acá está todo digamos, las proteínas que se sintetizan de estos 5 genes TRP. Bien, ¿cómo se da entonces el funcionamiento de este operón? El gen TRPR del regulador sintetiza de manera constitutiva una proteína que no tiene la capacidad de unirse al operador. Recién cuando hay triptófano, el triptófano le genera un cambio conformacional y se pega. ¿Por qué cuando hay exceso de triptófano se va a pegar? Eso le da la señal para que deje de trabajar. Porque hay triptófano. Si hay triptófano, ¿para qué? Es igual como dijéramos, en la casa dice, voy a tomar desayuno, pero hay una bolsa de pan. Oye, ¿para qué voy a ir a comprar más pan? ¿No? En cambio, cuando no hay, ahí sí, bueno, vamos a comprar. Igual acá, si hay triptófano, ¿para qué va a estar formando el sistema más triptófano? Entonces el triptófano apaga, uniéndose, haciendo que se modifique la proteína llamada aporrepresora, porque está como inmadura, inactiva. El triptófano se comporta como un correpresor y cuando está ya unidos los dos, la forma activa le llamamos holorepresor, que es la proteína represora activa. Y eso bloquea. ¿Qué pasa? En la medida que va sintetizándose las proteínas, el triptófano se va consumiendo. Y si se consume el triptófano, nuevamente queda libre la proteína represora. Y por lo tanto, esta proteína aporrepresora, al quedar libre, deja libre el operador y comienza nuevamente la síntesis de las moléculas para formar nuevo triptófano. ¿Qué había en esa secuencia líder? Una cosa interesante, esta región líder acá. ¿Por qué le llamaban atenuador? Una cosa muy particular, muy especial de entender. ¿Por qué esta región líder, que aparece acá en el ARN mensajero, tiene secuencias que se complementan entre ellas y esas secuencias al complementarse forman regiones de doble hebra y forman esos tallos con las burbujas? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar toda la secuencia de toda la secuencia líder, estaría así. 1 se une con 2 y 3 con 4. Pero si es que esto sucediera, esta es una señal de terminación tipo Rho independiente. ¿Por qué? Porque tiene esta región fuerte unida, tiene la burbuja, tiene la colita poli-U y esto se cae. O sea, cuando se forma la región 3, 4 seguido de poli-U, esto se cae y ya no continúa la transcripción.
Pero si por A o B, vamos a ver cuándo es, se forma la estructura 2 con 3, continúa la transcripción. Vamos a ver en qué caso se forma esta estructura o esta estructura. Cuando se analizaba la región líder, se encontró que había, como es un transcrito, y hay codones de inicio, y hay regiones de unión de ribosoma, entonces fíjese que comienza el ribosoma a formar un pequeño péptido a partir de la información. Y si forma el péptido, hay un sitio también de terminación y cae el péptido. Pero es clave esta región, la región 1, como vemos acá, porque la región 1 puede unirse con 2, 2 puede unirse con 3 y 3 puede unirse con 4. Pero ¿en qué casos sucede esto? Cuando empieza la traducción de esa pequeña secuencia líder, después de pasar por Chain-Dalgarno, y acá encuentra el ribosoma los codones de triptófano, entonces sigue de largo. Al seguir de largo, no bloquea la transcripción porque por acá está la R polimerasa, y si no bloquea la transcripción porque el ribosoma pasó por acá incorporando los triptófanos en la secuencia del péptido, se forma la secuencia 3 y 4 y acaba la transcripción. ¿Por qué? Porque dio la señal de que hay triptófano. Pero si viene el ribosoma, porque esto es el ARN, y se queda pegado acá esperando que lleguen los triptófanos y no hay, entonces se forma la secuencia 2 y 3. Y al formarse la secuencia complementaria 2 y 3, que es llamada secuencia de antiterminación, continúa la síntesis y del mensajero y se forman las proteínas para formar triptófano. Entonces, acá lo vemos. Fíjense. Si es que hay exceso de triptófano, el ribosoma va a pasar por 1. Pasa. Llega a 2. Pero la ARN polimerasa sigue transcribiendo y forma la secuencia y permite la complementación entre 3 y 4 y esto se cae. Ya no hay más síntesis de proteínas para formar más triptófano porque triptófano hay. Eso da en exceso de triptófano. Pero ¿qué sucede cuando el ribosoma pasa por 1 y no encuentra triptófano? El ribosoma se queda pegado. No pasa. El péptido queda así nomás, una colita chiquita. En cambio acá sí, pues más grande. Y entonces, al no pasar, da la opción que la polimerasa esté transcribiendo el mensajero, se forme la horquilla 2 y 3 y evite que se caiga este mensajero. Y termine el mensajero completo y por lo tanto forme las enzimas para comenzar a sintetizar nuevo triptófano porque hace falta. ¿verdad? ¿Se está viendo? Sí se ve, profesor. Ya, perfecto. Entonces, fíjese acá. Acá tenemos los componentes del operón. Acá el promotor operador, los genes estructurales y este gen. ¿Por qué este gen está expresándose? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Por qué se está expresando este gen? Porque es un gen de expresión constitutiva, no hay quien lo pare. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa en la proteína? ¿Por qué se une al operador? Porque es una proteína represora. Cuando viene la RNA polimerasa no puede pasar porque es una proteína represora. Esa es la función de esa proteína. Y por lo tanto, si no pasa, no hay transcrito, no hay proteína. ¿Qué sucede si es que entra una molécula? ¿Cómo le llamamos a molécula? Inductor. Se une a la proteína represora y le cambia de forma. Eso se llama cambio conformacional. Si cambia de forma, ya no reconoce el operador. Si no reconoce el operador, entonces deja libre al promotor, operador está libre, y la polimerasa puede transcribir. Y si transcribe, por supuesto que se traduce y por lo tanto se generan las proteínas estructurales. Fíjese que así funciona. Vamos a compartir otro videito. A ver. Quiero ver si estoy compartiendo eso.
Vamos a compartir de nuevo para que... Ya, ojo acá. Ojo acá. Tenemos el operón, porque hay un promotor, operador, genes estructurales, y tenemos un gen regulador que ha sufrido una mutación. ¿Qué significa este simbolito más? Perdón, menos. Cuando es más, está ok. Pero cuando es menos, significa que ha habido una mutación. Cuando ocurre una mutación en un gen, va a producir una proteína mutante. Por ejemplo, represor mutante. A ver, ¿qué pasa cuando hay una mutación acá? Una proteína mutante es una proteína que tiene una forma diferente y por lo tanto, si es diferente, no va a reconocer el operador. Ni siquiera se acerca. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Bueno, la RNA polimerasa va a reconocer a su promotor operador, va a transcribir y prácticamente se va a comportar, va a formar las proteínas y se va a comportar como si tuviera expresión constitutiva. La ingeniería genética o la biotecnología moderna intenta descifrar cómo son los mecanismos de regulación de los genes. Imagínense que fuera un gen de importancia que es regulado negativamente con un represor y no queremos que lo regule porque nos bloquea la producción de lo que nosotros queremos fácilmente, pero tampoco queremos modificar el operador. Una opción es que le saquemos el operador, pero podríamos afectar el trabajo de la polimerasa. Pero más fácil, le aplicamos una mutación en el gen regulador, hacemos que produzca una proteína mutante, como en este caso, y prácticamente los genes estructurales van a tener una expresión constitutiva. Pero, como los genes reguladores trabajan en trans, o la proteína reguladora trabaja en trans, porque viaja de un sitio a otro, es posible que nosotros reparemos este daño, ¿no? Podemos ponerle un gen bueno, uno nuevo, y hace el mismo trabajo. Vamos a ver. Ahí está. Le colocamos con un plasmidio, un ADN extracromosomal, le metemos un gen nuevo. Ahí está. Toma tu gen nuevo. ¿Qué pasa con ese gen nuevo? Como tiene expresión constitutiva, también va a producir la proteína represora como si nada hubiera pasado. Se une el operador y bloquea. Entonces, se restaura la función alterada de la mutación. Este es uno de los principios que tiene la biología molecular moderna al analizar las secuencias genómicas y poder entender, por ejemplo, algunas patologías y tratar de descifrar qué es lo que está pasando. Si es pérdida de función, para que se haga esta incorporación de genes nuevos, es un tema que lo vemos al final del curso, que se llama terapia genética. Pero de igual manera, si es que hay inductor, va a funcionar como si fuera silvestre. ¿Por qué? Porque el inductor va a reconocer a la proteína represora, lo va a sacar, o sea que se restaura el control por inducción. Lo que estaba con un mecanismo de expresión constitutiva, vuelve a funcionar el sistema de control mediante el uso de un inductor. Entonces, así funciona, por ejemplo, estos mecanismos de expresión genética regulada. Vamos a ver si es que hay otro videito por acá. Pero veamos el llamado, como dice acá, ¿no? El paradigma del operón lactosa. Vamos. Porque cuando hablamos de ADN, ahora tenemos, no es simplemente una secuencia de nucleótidos. No, no. Ya para nosotros el ADN debe estar metido acá en que está segmentado con secuencias específicas que si lo modifico de acá para acá causa un desastre, ¿no? Y cada uno está ordenado. ¿Y cómo se ha generado ese orden? Pues a través de la selección de los años. Porque lo que vemos de los seres vivos es los sobrevivientes. Los que mutaron y murieron nunca los vemos. O sea, cuando hablan en la televisión, ¿no? Dicen, los virus, apareció una variante. Variantes hay miles, ya lo vamos a ver el próximo ciclo. Miles de miles están apareciendo variantes todos los días. Las que vemos. Y las variantes que no vemos es las que nunca infectaron, ¿no? Porque mutaron y mutaron tanto que ya los virus ya no sirvieron para nada. Eso no lo vemos. Solamente lo vemos aquellas variantes que logran seguir transmitiéndose entre personas y por lo tanto lo pueden secuenciar, lo analizamos, mira,
ha cambiado este gen, por lo tanto hay esta proteína, tal mutación. Entonces, en esta primera mitad de la asignatura, se le da esta información básica que quiero, por favor, no solamente revisen la clase, revisen los videitos, y hasta el día, van a estudiar hasta el día viernes. Cualquier duda que tengan, le van a hacer llegar a su delegada el día viernes, por escrito. Yulisa va a ser la encargada de revisar las preguntas, las dudas, lo va a pegar todo en un Word ahí, y me las va a enviar a mi WhatsApp. Entonces yo el sábado rapidito chequeo, y las dudas que me ameritan ser aclaradas, por alguna razón, yo le respondo y le contesto, y él les va a reenviar a todos. Porque aquí ustedes están en sus clases, ya no hay tiempo para hacer algún tipo de discusión de temas, nada. Porque si yo les pregunto y no responden, o sea, desmotivados totales. Entonces la única opción, claro, de repente no han estudiado nada hasta ahora, están muy relajados. Pero como está recién la semana enterita, entonces les doy plazo hasta el viernes a que estudien y encuentren alguna duda, alguna inquietud. Entonces Yulisa va a encargarse de copiar un Word. Si hay preguntas que se repiten, ya, pues ya lo veré yo, ¿no? Ya esto fue preguntado, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pequeña respuesta a todas sus dudas y las envío. Le digo, Yulisa, por favor, pasa a tus compañeros y van a entender algunas cosas que probablemente hago, ¿no? Entonces, y si algo se tocó de las dudas, le digo, por favor, revisa tal parte de la clase. Ahí está, ¿no? Profesor, Dígame. yo tengo una duda. O sea, cuando ustedes estamos hablando de las proteínas activadoras, hace semanas también tratamos sobre las secuencias en Hanser. Ahí también tiene que ver, o sea, porque estas Claro, secuencias en Hanser son reconocidas. Exactamente. Son otros mecanismos de regulación en eucariontes. Claro, Ya. también son mecanismos de regulación, pero en eucariontes, ¿no? Las secuencias en Hanser son secuencias en el ADN que son reconocidas por proteínas reguladoras. Todas esas proteínas que están afectando de alguna manera, controlando la expresión, son proteínas reguladoras. En eucariontes la situación es mucho más compleja, ¿no? Vimos, ¿se acuerdan en la transcripción de eucarionte la cantidad de proteínas unidas ahí? Entonces, todos son controladores, todos son reguladores. Y es por ello que nuestros genes se expresan en distintos niveles de intensidad. No todos se expresan igualitos, unos más, otros menos, esa variante.